Salmo 35. Contiende con mi contendor. Contiende con mi contendor, con mi agresor pelea, Señor. Escudo y pava desempuña, y levántate mi ayuda. Saca lanza, sierra, Señor, contra mi cruel perseguidor. A mi alma tú di, solo yo soy tu potente salvación. Tenga vergüenza y confusión aquel que mi alma buscó. Vuelvan atrás avergonzados los que mi mal han intentado. Sean tamo que ante el viento va, los cerque el ángel de Jehová. Su senda sea oscuridad, el ángel de los guiará. Pues me pusieron sin razón, red en un hoyo a traición. Para mi alma hoyo cavaron, sin motivo lo intentaron. Venga su fin sin previsión, caiga en la red que escondió. Mi alma en Dios se alegrará, en su salud se gozará. Y todos mis huesos dirán: ¿quién como tú, oh Jehová, que libras al muy afligido, del que más fuerte que él ha sido, al pobre en necesidad, del que lo va a despojar. Testigos fueron contra mí, de lo que inocente fui. Alguien me torna maldición, por dar a mi alma aflicción. Mas si enfermaron me vestido, de saco ayune afligido. Eleva mi oración, mas a mi seno se volvió. Como por mi hermano marché, como por madre enludé. Gracias le damos a nuestro Dios, porque nos ha permitido en su misericordia realizar esta hermosa reunión de oración. Bueno, amados en el Señor, como usted bien lo sabe, tenemos reunión de oración y también tenemos reunión del estudio de la confesión de fe. Y le voy a rogar que pueda abrir su escritura en Génesis 1:27. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 27. Hoy estudiaremos el capítulo 19 de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Estudiaremos el párrafo 1 y párrafo 2. Génesis 1:27. Leo en el nombre de Cristo. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Oremos. Amado Dios, hoy estudiaremos esta maravillosa confesión de fe a la luz y bajo la regla de las Sagradas Escrituras. Gracias te damos por tu palabra inerrante.
Gracias te damos también, Señor, por estas confesiones de fe que nos permites salvaguardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Permítenos, Señor, ir creciendo en conocimiento, ir creciendo en sabiduría, ir creciendo, oh Dios, para tu santa gloria y tu santa honra. Te ruego que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad lo que hoy será expuesto por medio de tu santa palabra. Te ruego todo esto, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 19 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 19 de la Ley de Dios. Dice así el párrafo 1 y luego el párrafo 2. Dios dio a Abraham una ley de obediencia universal, escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por medio de las cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlos. Párrafo 2. La misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos que contienen nuestro deber para con Dios, y los otros 6 que contienen nuestro deber hacia el hombre. Le voy a rogar a mi hermano José que por favor busque Eclesiastés 7:29. La hermana Yael va a buscar Romanos, capítulo 2, verso 12, y después se va a saltar al 14 y 15. Romanos 2, 12, y después se salta al 14 y 15. La hermana Joana va a buscar Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17. El hermano Ángel va a buscar Romanos, capítulo 10, verso 5. Romanos, capítulo 10, verso 5. El hermano Vicente va a buscar Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, el hermano Vicente. Entonces voy a partir con Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Esto fundamenta lo dicho en el párrafo número 1, punto número 1, que dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. ¿Cómo podemos ver eso en Génesis capítulo 1, versículo 27? ¿Cómo podemos verlo si no porque el hombre fue creado a imagen de quién? A imagen de Dios. Y Dios es justo, ¿cierto? Entonces, si Dios es justo, eso quiere decir que plasmó su justicia en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Porque ellos fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Ellos fueron creados a imagen de Dios, tanto el hombre como la mujer. Y eso deja implícitamente que el hombre y la mujer, ellos conocían los 10 mandamientos. Si bien no así como 10 mandamientos, pero sí en su corazón ellos saben cómo han de servir a Dios, porque son imagen de Dios mismo. Otro texto que apoya esto es Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, para ello le gustaron muchas perversiones. Entonces, ¿cómo fue creado el hombre al principio? Recto. Y para andar en rectitud, ¿qué es lo que necesitamos? Obediencia, pero obviamente necesitamos una ley. ¿Qué obedecer? Una ley que obedecer. Entonces, el hombre fue creado recto, y fue creado recto porque había una ley. ¿Y dónde estaba escrita esa ley? En el corazón de Adán y en el corazón de Eva. Y así en cada uno de los descendientes. Por eso esto se le llama una ley escrita en el corazón, pero una ley que es universal. Porque está en el corazón de las personas. Por lo tanto, no es como que estos 10 mandamientos son solo para los cristianos.
Esta es la ley moral que Dios ha puesto en cada ser humano de esta tierra, por venir de Adán y Eva. Siguiente texto, por favor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, en primer lugar, la palabra dice, los que sin ley, sin esta ley que fue dada en Sinaí, han pecado, sin ley serán juzgados, ¿cierto? Si lo podemos decir, ley perecerán. Pero el 14 y 15 muestra qué ley tienen ellos. Si bien ellos no tienen la ley de Sinaí, ellos tienen la ley que está escrita ¿dónde? En su corazón. Por eso ellos tienen un razonamiento que les dice robar es malo. Quitarle la mujer al prójimo o que una mujer le quite el esposo a otro, eso es pecado. ¿Se fijan? Hablar mal de alguien, una persona que no es cristiana entiende que eso de una u otra manera es malo. ¿Y cómo lo saben? Porque hay una ley escrita en el corazón. Y aún esta ley persiste después de la caída. Eso es lo que debemos considerar. Los hombres y las mujeres han pecado delante de Dios en Adán y siguen pecando ahora. Pero no deben obviar una cosa, que hay una ley que está escrita en su corazón. Por eso los 10 mandamientos son importantes, porque cuando confrontamos a las personas por medio de los mandamientos, son reconocidos como pecadores, y un pecador ¿a dónde necesita ir? Pero específicamente, ¿a dónde necesita ir para ser salvo? A Cristo. Entonces, se fijan, no podemos ir a decir a las personas, acepta a Cristo. ¿Me entiende? Debemos llevar a las personas a la ley para que sus razonamientos mismos lo acusen y los lleven. O a endurecerse más y más, o a los pies de Cristo. ¿Me entiende? Por eso estas buenas noticias no pueden ser comentadas sin antes ir a las malas noticias. Hay una ley escrita en el corazón de cada uno de nosotros. Y por esa ley las personas van a tener que responder, aunque nunca han tomado una Biblia en su vida. Siguiente texto, por favor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, aparte de los 10 mandamientos, Dios le dio una ley especial a Adán y Eva. Porque ellos ya sabían cómo agradar a Dios. Ellos sabían cómo debían ser con su prójimo. Ellos lo sabían. Por eso para ellos no era difícil hacerlo, porque era su naturaleza, porque ellos eran imagen de ¿quién? ¿Imagen de quién eran ellos? Imagen de Dios. Y al ser imagen de Dios, ellos practicaban todas las cosas. Pero Dios, para regular su relación con ellos, hizo un pacto de obras. Y ese pacto de obras fue: no comas de ese árbol. Fue un pacto que es condicional. No comas de eso, porque el día que comes, tú vas a morir. Por eso el párrafo, sigue diciendo este párrafo 1 del capítulo 19 de la confesión: y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, aparte de los mandamientos que estaban escritos en el corazón, Dios levanta un precepto particular, que nosotros conocemos, ¿cierto?, ya como el pacto de obras. El pacto de obras fue lo que se colocó ahí en particular para regular esa relación con Dios. Ellos quebrantan el pacto de obras, mueren espiritualmente, pero aún siguen siendo imagen de Dios. Aún siguen teniendo la ley en sus corazones. Aún una persona sabe, como le dije anteriormente, que robar es malo, que codiciar es malo, que no honrar a los padres es malo. ¿Se fijan? Ellos lo saben. Ellos lo saben. Aún en lo secular sabemos que, si usted se va al calendario, de lunes a sábado está el número en negrito y el domingo está en rojo. ¿Se ha fijado? Y usted nos ha preguntado por qué. ¿Eso lo hizo un cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Porque las personas saben que de una u otra manera ese día es un día especial.
Es un día especial. ¿Y cómo le llaman mucho descanso? ¿Por qué? ¿Se fija? El ser humano vive así. Pero vive así porque el Señor escribió la ley en su corazón. Y aparte, como le dije, esa ley colocó en aquel huerto el pacto de obras. El siguiente punto de este párrafo 1 dice, por lo cual le obligó a él y a toda su descendencia a una obediencia personal, completa, exacta, perpetua, y prometió la vida por su cumplimiento de la ley, y amenaza con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Entonces Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer al principio, según lo que el mismo hermano José había leído anteriormente en el libro de Eclesiastés 7:29, el Señor creó a las personas rectas, pero ellos buscaron las cosas malas. Entonces el Señor no solo le dejó esto a Adán y Eva, sino a cada uno de nosotros. A cada uno de los descendientes de Adán le dejó una obediencia personal completa a esto. Entonces toda persona, quiera servir o no quiera servir al Señor, están obligados a hacer esto. Los 10 mandamientos. Están obligados a estar bajo esto. Que ellos ya no lo quieran hacer, eso es otra cosa. Pero Dios les va a juzgar. Si no han leído la Biblia, lo va a juzgar por los mismos razonamientos, porque el Señor le dio, a diferencia de los animales, por eso el ser humano no es un animal. Porque el Señor no hizo a los animales a imagen y semejanza de Él. Hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque le plasmó la justicia. Los animales, si un animal mata a un niño, ¿quién es el que tiene que ir preso? ¿Puede ir un animal preso? No, porque tiene que ir preso el dueño del animal, por tenencia irresponsable, ¿se ve? Pero muchas veces toma lo más fácil y sacrifican el animal, pero el animal, ¿qué sabe de mandamiento? ¿Entiende, no? El que tiene que responder ante la ley es el ser humano. Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta. Por favor, Romanos 10:5. Y se preparan, hermano Vicente, con Gálatas 3:10, por favor. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, claro, cuando Moisés dijo todo esto, y están los 10 mandamientos, y dice, el hombre que haga estas cosas va a vivir por ellas. Porque si no cumplen, tienen que morir. Y entendamos esto, ¿es culpa de Dios que los seres humanos hoy en día no puedan cumplir la ley? ¿Es culpa de Dios? ¿Por qué no es culpa de Dios? Sí, pero ¿es culpa del pecado o es culpa del hombre? Exacto, culpa del hombre, porque el Señor lo creó recto y lo creó con la capacidad de cumplir la ley, obviamente con una capacidad mutable. ¿Qué quiere decir eso? Que Él puede hacerlo como no puede hacerlo. Pero del día que eligió no hacerlo, desde ahora su pecado gobernó su corazón desde su raíz, por lo cual todo lo que hace no lo hace para la gloria de Dios, sino que lo hace con pecado, para su gloria y con pecado. Todas las obras buenas que las personas hagan, las hacen con pecado. Está manchada sus obras buenas con pecado. Pero las obras, como lo vimos anteriormente, hace un tiempo atrás, pero la obra de los cristianos, ¿por qué son aceptables? ¿Cómo? Perfecto, hermana Joana, muy bien, eso nunca se nos debe olvidar. ¿Por qué las obras de nosotros son aceptables? Porque son hechas en Cristo. Porque es Cristo obrando a través de nosotros. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Él, y solo para Él. El hermano José va a buscar Génesis 2:3, por favor. La hermana Yael va a buscar Génesis 8:10 y después se salta al 12. La hermana Joana va a buscar Génesis 3:10. El hermano Ángel va a buscar Génesis 4:13 al 15. Génesis 4:13 al 15. Por favor, hermano Vicente. Fuerte y claro lo escuchamos por aquí.
bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Perfecto. Entonces hay una maldición para aquellos que no hagan la ley, ¿se fijan? Entonces el ser humano no es que esté pecando solamente, el ser humano está bajo ira, bajo la ira de Dios, está bajo la maldición de Dios. Entonces por eso a veces la gente hoy en día, no sé, ¿te has fijado que muchas personas ya no dicen el Señor te bendiga? Dicen bendiciones, ¿se fijan? Bendiciones dicen. Ya a muchos ya han dejado esa palabra, el Señor te bendiga. Si a mí no me importa otra bendición que no sea la del Señor, ¿me entienden? Eso es lo que nosotros, el Señor te bendiga, siempre acostumbremos, el Señor le bendiga. No bendiciones como que la gente se va por las bendiciones, pero ¿quién da esas bendiciones? ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros siempre debemos entender. Aquellas personas que no están en Cristo, están bajo la ley. Están bajo el pacto de obras. Y al estar bajo el pacto de obras, y al estar bajo la ley, ellos están bajo maldición. Nosotros no hemos entendido a veces eso. Creemos que todo es tan fácil, pero esas personas están bajo maldición. Están bajo muerte. Bajo muerte. Y el mismo verso 12 de ese Gálatas 3:10 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y el que no las hace, muere. ¿Por qué cree que murió Cristo? Por nuestras transgresiones. Porque el que no hace estas cosas muere. ¿Se fijan, no? Muere. ¿Y quién murió por nosotros? Cristo. Por eso, como conversábamos con mi hermano José, y lo reitero una vez para que esto no se nos olvide, ¿con qué justicia usted va a ir al cielo? Con la justicia de Cristo. No con su obra, no por lo que haga aquí, ni por los muchos santos que quiera hacer aquí, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él pagó la totalidad de la deuda. No es que Cristo pagó un poquito de la deuda o el 99% de la deuda. Él ha pagado la totalidad de la deuda. Por lo cual usted ha sido ya perdonado, ha sido salvo. Por eso el apóstol Pablo, ¿sabe lo que dice? No dice más adelante, dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, y ahora estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Me entiende? Estando Cristo allá, nosotros ya estamos con Él ya. ¿Me entiendes? Si a veces el enemigo nos mete una y otra vez en la cabeza que es lo contrario, o nuestros mismos miedos nos meten lo contrario en la mente, pero no entendemos esta situación tan importante. Ya estamos en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De eso se trata lo que es el párrafo número 1. Cada ser humano tiene la ley escrita en su corazón. Y cada ser humano que no permanece en esto está bajo maldición. Y si nosotros como cristianos podemos estar en pie, es solo por la justicia imputada de Cristo. Y por los pecados que han sido imputados también sobre Cristo. Llevando sí Él nuestras culpas y nosotros su justicia. ¿Y cómo recibimos esto? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Párrafo 2. Dice, la misma ley que fue escrita en el corazón del hombre, continuó, siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. Eso debemos entender. No es que a Moisés se le haya dado algo nuevo. Se ratifica en unas tablas lo que el hombre ya tiene en su corazón. Solo que ahora se ratifica en unas tablas. Pero debemos entender que esta ley, como dice la confesión, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo la regla perfecta de justicia después de la caída. Es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza y sigue siendo imagen y semejanza, aunque esté así. Es una imagen destrozada de Dios, pero sigue siendo una imagen. Y esa imagen, ¿cómo debe estar? Reflejando a Dios. Entonces, no sé si le causa eso, pero yo siempre que veo a una persona en la pasta base, o veo a una persona así en el alcoholismo extremo, está botado en la calle así, uno tiene que pensar que ellos son imagen del Señor. Mire, es como que el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Tener la imagen del Señor en el estado más deplorable posible.
Entonces a uno le da así como pena, cómo la imagen del Señor, ¿a dónde está en este momento? Esa imagen que Él plasmó en nosotros, ¿dónde está? Que eso es lo otro que consideramos con respecto a la imagen de Dios. ¿Por qué nosotros no podemos fabricar un ídolo? Porque el Señor nos fabricó a nosotros para reflejar su gloria, no para que nosotros fabriquemos otra cosa que refleje su gloria. Nosotros reflejamos su gloria. Nosotros somos ellos su imagen. Pero el ser humano quiere hacer otra imagen, ¿se fija? No quiere ser él la imagen, pero él ya lo es. Y si no cumple con ese estándar, ¿qué merece? Morir. Porque el que desobedece está bajo maldición. Entonces la misma ley primeramente fue escrita ¿dónde? En el corazón del hombre. Y cuando este hombre cayó, ¿dónde sigue estando esa ley? En el corazón, ¿se fijan? No es que eso se quitó, sigue estando en el corazón. Veamos lo que dice Génesis 2:3, por favor. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Ya, entonces, ¿qué mandamiento es ese, según los 10 mandamientos? El cuarto mandamiento. Entonces aquí ya estamos viendo el cuarto mandamiento. ¿Se fija por qué? ¿Por qué el Señor hizo todo eso? Porque Él fue el que levantó sus mandamientos y hizo al hombre su imagen y semejanza, y por eso el hombre debe descansar ese día, porque ese día es para servirlo para el Señor. Entonces ya vamos viendo en Génesis que antes de la caída está el cuarto mandamiento. ¿Y qué pasa después de la caída? Veamos lo que dice Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Miren, a veces uno lee y sigue todo rápido. Pero fíjese eso, Noé, pudiendo enviar la paloma el séptimo día, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Se acuerdan que hubo este diluvio universal? Él estaba en el arca, ya habían pasado los 40 días y 40 noches. Ahora él necesita saber si está seco o no, porque tenía una pequeña ventanita. Entonces, ¿qué es lo que enviaba? Una paloma. ¿Y por qué esa paloma no lo envió el día séptimo? Porque el día de reposo, se fija, y después lo reitera de nuevo. Entonces estamos viendo Noé, no tenía los 10 mandamientos en una tabla, pero los tenía en su corazón, y él sabía que ese día es el día del Señor. Él tiene que hacerlo después de ese día, ¿ve? Uno lee, pero no entiende. Recordemos que el Génesis es parte también de lo que es el Pentateuco, los libros de la ley. Entonces nosotros vamos a encontrar la ley, siempre la vamos a encontrar los mandamientos en Génesis. Si era para explicarle al pueblo de la ley de manera práctica lo que eran los 10 mandamientos también. En estas historias bíblicas reales. ¿Se fija cómo todo se complementa? Entonces vemos el cuarto mandamiento, es lo que vivió Noé. Ahora vamos a ver el quinto mandamiento, Génesis 37:10. Mientras va a buscar el hermano Vicente, por favor, va a buscar Génesis 4, Génesis capítulo 4, verso 13 al 15. Génesis 4, del 13 al 15. El hermano José va a buscar Génesis 12, 17. Génesis 12, 17. La hermana Yael va a buscar Génesis 31, 30. Y el hermano Ángel va a buscar Génesis 27, 12. Génesis 27, 12. Ahora sí, hermana Joana, por favor. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso tendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, ¿cierto? Uno ve eso, ¿cierto? Aquí, ¿quién le iba a contar un sueño? José, ¿cierto? José le cuenta un sueño a su padre. Pero se fija que, ¿qué es lo que dice su padre? ¿Acaso nosotros como padres nos vamos a inclinar a ti? ¿Y qué es lo que hace el padre? Su hijo le cuenta al padre, el padre ¿qué hace? Lo reprende. Y luego le dice el sermón. Entonces, ¿qué mandamiento es ese? ¿No? ¿Cuál viene después del 4? El 5. ¿Y cuál es el 5? Honra a tu padre y a tu madre. No que los padres tienen que honrar a los hijos, sino
Los hijos honrar a los padres. Pero en este sueño le nace la duda y dice, no, pues sí, ¿cómo nosotros, tu papá y tu mamá, nos vamos a inclinar a ti, José? Si tú soy el que tiene que honrar a nosotros, no nosotros a ti. Entonces, ellos tenían las tablas de la ley en ese instante, ¿no? Porque Moisés viene más adelante. Entonces ya vemos el quinto mandamiento ahí. Siguiente texto, por favor, del hermano Vicente. Génesis 4, del 13 al 15. Génesis capítulo 4, verso 13 al 15. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que he hecho hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante e extranjero de la tierra. Sucederá que cualquier que me haya viere me matara. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que cantare a Caín, y de ese será castigado. Entonces Jehová pasó a caminar con Caín varias semanas en la casa, y cualquier que me hallare. Entonces, ¿qué mandamiento es ese? ¿Qué mandamiento sería ese? Exactamente, el sexto mandamiento, no matarás. ¿Qué hizo Caín, hermano Vicente? ¿Mató a quién? A su hermano Abel. A su hermano Abel. Y ahora, el que matara a Caín, al final, iba a tener que recibir un castigo y un juicio de Dios. Entonces ya estamos viendo los mandamientos antes que los mandamientos existieran. Eso quiere decir que los mandamientos ya existían ¿dónde? En el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué ya existían en el corazón? Bueno. ¿Y cómo? Porque el hombre fue hecho a... Exactamente. Ahí está, ahí es la respuesta. ¿Por qué la ley está escrita en el corazón? Porque fueron hechos a imagen de Dios. ¿Y por qué persistía? Porque ellos siguen siendo imagen de Dios. Después el apóstol Pablo lo rectifica más adelante. Siguiente texto, por favor. Génesis 12, 17. Amén. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ya, aquí alguien recuerda ese texto, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Exactamente. ¿Y eso cómo se llama ese pecado? Adulterio. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. ¿Y qué es lo que quería? Faraón, pero es que aquí también Abraham había mentido, había dicho que era su hermana. Entonces, ¿qué es lo que hizo Faraón? La codició y la quería tener. Pero antes que la tocara, ¿qué? Vino una plaga y después, si usted se fija lo que dice después Faraón, le dice, pero tú, ¿por qué no me dijiste estas cosas? No es que ahora el Señor está... ¿Por qué dice eso? Porque Él sabe que eso está mal. ¿Me entiende? Él sabe que el adulterio es algo malo. ¿Y Faraón era cristiano? ¿Faraón servía a Dios? No. Entonces, pero vemos que él tiene la ley escrita en su corazón. Entonces lo reprende a este hombre. Entonces ahí estamos viendo el séptimo mandamiento. Siguiente. Génesis 31:30. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué buscaste mis dioses? Aquí estamos viendo cuando Jacob salió con sus dos mujeres, ¿cierto? Rebeca y Lea. Sale de ahí y Rebeca, ¿qué es lo que hace? Esconde los ídolos de su padre y se los lleva. ¿Se acuerda de ese? Y aquí después este hombre va a Labán y lo enfrenta y le dice, ¿tú por qué me estás robando mis dioses? ¿Por qué has codiciado? Miren lo que ocupa la palabra. Y Labán, ¿qué es lo que está diciendo ahí al final? El octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No codiciarás. No codiciarás. Entonces, hurtar. Ahí estoy. ¿Por qué hurtaste? Sí, ahí está. ¿Por qué hurtaste mis dioses? Entonces, ahí estamos viendo que el octavo mandamiento, ¿cuál es? No robarás. No hurtarás, no robarás. Porque ellos habían sustraído eso, pero ellos ya
No tenían la ley, no tenían los 10 mandamientos en piedra, pero sabían que eso era algo malo. Entonces hay pruebas, pero suficientes para ver los 10 mandamientos. Solo en el libro de Génesis, antes de la ley, que la ley después la vemos en Éxodo 20. Siguiente texto, por favor. No hay un... ¿Sí? Sí, 27:12. Y, perdón, hermana Joana, por favor, busque Génesis 6:2. Génesis 6:2. Hermano Vicente, por favor, Éxodo 32, 15 al 16. Hermano José, por favor, Éxodo 34, 4, y después se salta al 28. Éxodo 34, 4, y después se salta al 28. Hermana Yael, por favor, Deuteronomio 10:4. Deuteronomio 10:4. Ahora sí, mi hermano Ángel, por favor. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por volador y traeré sobre mí maldición y no bendición. ¿Ya cuál es el 9º mandamiento? ¿Cuál es el 9º mandamiento? Éxodo 32, 15 al 16. ¿Cuál es el 9º mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Burlando. Estaba mintiendo, ¿cierto? Porque aquí él se tenía que disfrazar para hacerse pasar por su hermano. Es no mentir. Y ese no mentir, obviamente, textualmente dice el mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Decir falso testimonio, ¿qué es lo que es mentir? ¿Se fija? ¿Y qué es lo que él quería mentir para que su padre lo bendijera? Pero él sabía en el fondo de que si él hacía esta mentira, ¿qué iba a venir sobre él? No iba a venir bendición, iba a venir maldición. Entonces él no tenía los 10 mandamientos, pero ¿dónde los tenía? En el corazón. Y ahí donde la mamá de él después le dice: no, que esa maldición venga sobre mí. Ve, ella sabía que mentir siempre va a traer consecuencias malas. ¿Pero cómo lo sabía? ¿Por qué lo sabía? Exactamente, porque era imagen de Dios. Y aún después de la caída, siguen teniendo la ley escrita en su corazón. Siguiente texto, por favor. Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Ahora sí, el 10º mandamiento. No codiciarás, ¿cierto? Aquí vemos la codicia, porque ¿qué hicieron los hombres? Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas eran hermosas, las hijas del hombre eran hermosas, empezaron a elegir entre todas. Entonces ahí hablamos la codicia. La codicia. Y ellos tenían los 10 mandamientos, ¿dónde? En su corazón saben que eso está mal. Saben que eso está mal. Entonces, ¿hay alguna persona que pueda ver en este mundo que tenga una excusa delante de Dios? No es que esa persona nunca fue a la iglesia, pero tiene la ley escrita en su corazón. Y se atentó en contra de su corazón, en contra de su conciencia. ¿Atentó en contra de quién? En contra de Dios mismo. Y lleva la culpa de no haberse comportado como la imagen y semejanza de Dios para la cual él fue creado. Entonces, ¿por qué la gente va al infierno? A causa de su propio pecado, no porque Dios mande a la gente al infierno, no como Dios diga: no, yo te voy a mandar al infierno, no. Algunos han dicho la doctrina de la elección: mira cómo el Señor eligió a personas para que se perdieran. Estas personas se van al infierno porque quieren, ese es el tema. No porque Dios los obliga a ir ahí, no, ellos quieren eso. Y muchos de nosotros ya hemos conversado con cuántas personas que no tienen a Cristo. Y ellos que dicen que les gusta su vida, ellos no quieren estar en una iglesia, no lo necesitan. Porque aman más las tinieblas que la luz, como dice Juan. Por favor, hermano Vicente. Éxodo 32, 15 al 16. Éxodo 32, 15 al 16.
Entonces, ellos en Éxodo 20, ellos reciben la ley de manera oral, cuando el Señor en el Sinaí la dice pero audiblemente. Luego en Éxodo 32, ¿qué es lo que hace? Moisés va al monte y de allá las trae ahora escritas, que ya es una de las primeras veces donde se ve ya la palabra escrita. Y usted dice ya, y aquí un paréntesis, ¿y qué pasaba si ellos la transcribían? ¿Se acuerda que él las quebró? Cuando vio al pueblo hacer todo esto en este mismo Éxodo 32, este pueblo que se está desenfrenado, y él después, ¿qué hizo con eso? Las transcribió. Entonces, la transcripción de la Biblia es aprobado por Dios, sí. Eso es solo un paréntesis. Pero aquí vamos viendo que el último punto del párrafo 2 dice, y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos, y escrita bien 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes hacia Dios, y los 6 posteriores, nuestros deberes hacia ¿quién? Hacia el prójimo, hacia nuestros deberes con los hombres. Y Éxodo 32, 15 al 16 nos deja claro que estos mandamientos también fueron escritos en piedra. Fueron escritos en piedra. Siguiente texto, por favor. Éxodo 34, 4 y después al 28. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces vamos viendo cómo nuevamente, porque las otras tablas estaban así, ¿cierto? Nuevamente tiene que escribir. Nuevamente estas tablas de la ley, estos 10 mandamientos tienen que quedar nuevamente reflejados, pero escritos. Escritos. Entonces tenemos la ley escrita en el corazón y también está escrita textualmente. También se dice oralmente. Entonces Dios se preocupa que por todos lados entendamos estos mandamientos de Dios. Esta ley de Dios, de la cual, como dice el Salmo 1, debemos meditar de día y de noche. Por favor, hermano Ángel, busque Deuteronomio 5. Todos busquemos Deuteronomio 5 del 6 al 21. Deuteronomio 5. Del 6 al 21. Lo va a ir leyendo el hermano Ángel. Y cuando yo le digo que se vaya deteniendo, se va deteniendo para ir explicando. ¿Sí? En adelante. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, ¿cuál es ese mandamiento? El número 1. Entonces, ¿hay algo que debe ser más importante que Dios? No, ¿cierto? Porque dice, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puede existir otro Dios aparte del único Dios verdadero. No hay otro Dios, hay un solo Dios, al cual nosotros debemos honrar y debemos servir por sobre todas las cosas. Siguiente mandamiento. Siguiente. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, el segundo mandamiento dice que debemos fabricar algún tipo de imagen o escultura, otra imagen de Dios. No, no debemos hacerlo. Tampoco debemos inclinarnos a esa imagen. Pero aquí muchas veces nosotros nos vamos a esa escultura, ¿cierto? Nos vamos a esas estatuas donde la gente dibuja a Dios y vemos que la gente se arrodilla y decimos, sí, eso es pecado, sí es pecado. Pero muchas veces inclinar nuestros corazones
a otras cosas que no son Dios, también es pecado. No sé, muchas veces el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos, que preferimos muchas cosas antes que Dios. ¿Qué imagen? Incluso hay personas que se hacen imagen de otro Jesús. Hay gente que cree en Jesús, pero en otro Jesús, no en el Jesús de la Biblia. Y ahí se hizo otra imagen y se está inclinando a esa imagen. Un ejemplo, hay personas que Dios del Antiguo Testamento era alguien de justicia, de juicio, pero Jesús es alguien de amor. Y solamente hablan de un Jesús de amor, de un Jesús que hacía milagros, de un Jesús que hacía sanidades. Entonces ellos hicieron una forma de Jesús y se inclinan a esa forma. Pero no se acuerdan cuando Jesús empezó a predicar la palabra, así firme, y la gente ya no quería escucharlo. No se acuerdan de ese Jesús que le decía la verdad a las personas. Fariseo hipócrita, y decía todas estas cosas. No se quieren acordar de ese Jesús. Entonces eso es fabricarse un Jesús a su manera, un Dios a su manera, y inclinarse a ese Dios. Entonces, cuando una persona dice, yo creo a Dios a mi manera, está pecando gravemente delante de Dios, porque está faltando el primero y el segundo mandamiento. ¿Fija lo grave que es esto? Siguiente texto, por favor. Verso 11. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, ¿debemos tomar el nombre del Señor como cualquier cosa en nuestra boca? No debemos tomar. Y cuando hablamos del nombre, no solamente estamos hablando del nombre textual, de utilizar el nombre de Jesús para cualquier cosa, o la Trinidad, ¿cierto?, para cualquier cosa, sino que aquí estamos hablando también de su autoridad. Y aquí debo hacer un hincapié, amado, en el Señor, y que debemos ser celosos en ese sentido nosotros con las cosas del Señor. Muchas veces se intenta jugar y bromear con la palabra de Dios. Algunos de nosotros hemos caído en eso y eso es algo malo, de verdad. Porque estamos tomando la autoridad de la palabra de Dios como un juego. Y a veces caen los cristianos eso, donde igual pasan harto tiempo con la palabra de Dios, después, no sé, sale algo chistoso y nombran como tal que pasó en la palabra, como tal que pasó, y se empiezan las risas con esto. Igual debemos ser cuidadosos, no es ponerse grave ni extremo. La palabra dice, no tomaré el nombre del Señor tu Dios en vano. No dice un poquito, ¿me entiendes? Es tajante, no lo hagas. No tomen la autoridad de Dios para cualquier cosa. O las personas, ¿cierto?, que les amarrean la cabeza a las personas y sale el demonio en el nombre, y empiezan a gritar. Eso también es tomar el nombre del Señor en vano. Porque no ha mandado al Señor a hacer eso. Y yo declaro sanidad en el nombre y hago eso en el nombre. Eso es tomar el nombre del Señor en vano. Y después la persona no pasa nada. Estamos tomando el nombre del Señor en vano. O sea, es de cuidado, de respeto. Es lo mismo, a veces en la reunión pasa lo mismo. Vamos a abrir este servicio en el nombre del Señor, algunos mirando para allá, otros ahí. ¿Me entiendes? Eso también es algo de temer, amado. Que eso es lo que también quiero llevarles domingo tras domingo, a que nosotros entendamos eso. Que en el momento de que aquí se abre el servicio en el nombre del Señor, aquí, hermano, en el Señor ya no estamos en cualquier lugar. Porque se ha invocado el nombre del Señor. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo. Cuando se invoca el nombre del Señor en este lugar, nosotros debiésemos estar con reverencia. Debiésemos estar temblando, no mirando para allá, o sí, o de alguna manera. No, nosotros ya deberíamos venir con nuestro corazón preparado aquí. Yo voy a recibir, de verdad, yo voy a comportarme con reverencia cuando se inicia el culto. Y lo mismo cuando se termina, no sé, vamos a rogar la bendición del Señor. Y cierto, algunos empiezan a despedirse, otros como que se empiezan a arreglar las cosas, otros, no, vamos a invocar el nombre del Señor como bendición sobre nosotros. Nosotros debiésemos estar ahí clamando que esa bendición sea sobre nuestra vida. Pero a veces no le estamos tomando la importancia que esto se merece. Porque no le estamos poniendo importancia, ¿qué cosa? Al tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Esto es de respeto y de cuidado.
Verso 12, por favor, hermano. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tu puerta, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Siga. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, amado en el Señor, el día domingo, cuando nos reunimos al Señor, siempre lo hemos dicho, no es la hora del Señor, no es el momento del Señor, no son las 5 horas del Señor, es el día del Señor. Y es un día que se debe santificar. ¿Qué significa? Se debe apartar como un día diferente. Este no es cualquier día. Mire, yo el día sábado, domingo, el día sábado, el día viernes, todos esos días yo puedo hacer diferentes cosas. Pero el día domingo es un día especial. Es un día que nosotros debemos apartar para el servicio y la gloria del Señor. Y mire, y es tan enfático que dice, tú tienes 6 días para hacer todas estas cosas. Pero el séptimo día es del Señor. Pero no solo tú debes guardarlo, sino que tú no puedes mandar a tu hijo, si tiene algún empleado, mandar a tu empleado a trabajar. Si tiene un animalito, no puedes mandar a tu animalito a trabajar. Entonces esto es para que nosotros hagamos conciencia de cuánto respeto y reverencia tiene el día del Señor. Hay cristianos que hoy en día dicen, todos los días son del Señor, como que lo miran. Oye, no, pero mire, no, el día domingo, si todos los días son del Señor, pero se fija lo que está diciendo, ya, si todos los días son del Señor, imagínense lo que es tener todos los días del Señor, ahora que estamos entendiendo estas cosas. ¿Qué significaría? Que yo tengo que dedicarme 100% al Señor. Porque de eso se trata el mandamiento, no que todos los días son del Señor como que lo sacan cualquier cosa, pero no entiende la profundidad que significa eso. El día del Señor es un día, y ese día es el que nosotros debemos guardar. Ese día los mismos hermanos que están trabajando, rogarle al Señor que les dé un trabajo para que puedan servir el día del Señor. Y tampoco esto llama a la responsabilidad de retírese mañana, no, pero que su corazón, si su corazón le da lo mismo eso, ahí ya está pecando. Sé que hay hermanos que se esfuerzan, ¿cierto? Ustedes mismos han visto hermanos aquí entre nosotros, se esfuerzan en llegar, incluso irse de aquí al trabajo. Hacen ese esfuerzo, quieren separar ese día, les cuesta. No es fácil salirse del trabajo, pero sí se nota que están mostrando una reverencia ese día, ¿cierto? Ahí es una buena señal. Si no es que el Señor también, no, si tú trabajas ese día te va a pasar esto, no. El Señor dice, si te cae alguien ahí, se te cae un animalito al pozo, tú tenés que ir a buscarlo, si no vas a dejar que se ahogue, o no sé, pues una persona está enferma, usted la tiene que llevar al polio, un ejemplo. O si no tengo otro trabajo, tengo que ir. Pero voy a hacer todas estas cosas con el temor del Señor. Pero cuando ya lo hago, no, es que el Señor me entiende. No, si no es eso, sí que el Señor me entiende. Es algo que si yo voy con ese temor de las cosas del Señor, yo desearía estar ahí en la casa del Señor, desearía estar en los atrios del Señor, desearía estar ahí. Como ese Salmo 42 que cantamos, ¿cierto? Ese hombre que los pillaron unas personas ahí, él iba a la casa del Señor, e iba ese día y lo pillaron unos ladrones, lo dejaron ahí, lo único que quería era llegar tenía ese sed de la casa del Señor y no podía porque le habían entrampado su camino. Así debe estar el corazón de aquellos que por diferentes motivos no pueden servir el Señor. Exactamente, eso es lo que debemos hacer, porque hay tantos días que Él nos dejó. Entonces entendamos esto, amado en el Señor. Verso 16, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí el quinto mandamiento es que se debe honrar ¿a quién? A los padres. Mostrar reverencia, mostrar respeto, obedecer a los padres. Y cuando hemos dicho aquí también es obedecer a las autoridades. Obedecer a todos los que estén en eminencia.
El jefe en el trabajo me manda a hacer algo, yo no te tomo en cuenta. ¿Es guardar el quinto mandamiento eso, no? No. Ya me va a mandar otra vez, ya, ¿por qué no manda otro? Es guardar el quinto mandamiento, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Acuérdate de honrar a tu padre y a tu madre. Porque Jehová te mandó esto. Y obviamente todo esto en el contexto de si ellos nos mandan a hacer cosas que sean obviamente buenas. Ya cuando alguien nos manda a hacer cosas malas, ahí nuestra autoridad mayor, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Lo mismo al gobierno, nosotros obedecemos al gobierno, pero siempre que sean cosas buenas, pero si ya son cosas malas, de verdad que ahí, aunque tengamos que ir a la cárcel, no tengamos que morir, tenemos que creer en esta fe. Porque nuestra autoridad mayor, nuestro Padre Celestial, es mayor que todo. Siguiente texto, por favor, 17. No matarás. Entonces, el sexto mandamiento es no matar. Y el Señor Jesucristo lo explicó, matar no significa solamente asesinar a alguien, sino cuando yo daño a una persona por mis palabras, también estoy matando a esa persona. Cuando estamos odiando, también estamos matando a esa persona. La estamos matando dentro de nosotros. Entonces eso también es un pecado delante de los ojos del Señor. Cuidemos nuestro corazón, amados, es el Señor. Todos nosotros tenemos estas luchas, pero cuidemos nuestro corazón. Siguiente texto, por favor, hermano. No cometerás adulterio. Entonces aquí, ¿cierto? No se puede engañar al esposo, no se puede engañar a la esposa. Pero no solo eso, los que están jóvenes tampoco pueden caer en la fornicación. Otra vez conversábamos, ¿cierto?, con el hermano Vicente, hermana Joana, el hermano Ángel, de lo que están diciendo en los colegios. Y ellos están atacando este séptimo mandamiento. Están diciéndole a los niños, infrinjan este séptimo mandamiento. No. Aquí, hermano, debemos nosotros, dice, el que mira a una mujer para codiciarla, y obviamente también aplica a mujeres y a hombres, ya cometió adulterio en su corazón. Cuidemos lo que estamos viendo en el Facebook, cuidemos lo que estamos viendo en diferentes redes sociales. Cuidémonos de esas cosas. Y algo que debemos cuidarnos, hermano, si no cuidamos nuestro corazón, no estamos haciendo la voluntad del Señor. Siguiente texto, por favor, hermano. No hurtarás. Entonces aquí la palabra es clara, y aquí siempre he escuchado tantas personas decir, no, es que los ricos a nosotros, ¿cuánto no nos roban? Siempre dicen eso. Oye, si los de la luz, ¿cuánto nos roban? Los del agua, ¿cuánto nos roban? Pero la palabra dice, no debe hurtar. No debe hacer esto. Porque esto desagrada al Señor. Independiente las otras personas hagan lo que hagan, pero tú no debes hacerlo. No debes hacerlo. Y cuando hablamos de robar, muchas veces, ¿cierto? No, si yo no soy ladrón. Pero ¿cuántos de nosotros le robamos el tiempo al Señor? ¿Se fijan? Tenemos tiempo para tantas cosas, pero ¿cuántos de nosotros no le hurtamos el tiempo al Señor? También es algo de considerar. Siguiente texto, por favor. No dirás falso testimonio contra tu propio. Si hay algo que Apocalipsis también lo recalca, dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Los que mienten. La mentira a veces está aquí. A veces para salir de un problema, para salir del momento, aquí está la mentira. Que el Señor guarde nuestros labios de hablar cosas que no son. Y muchas personas que yo pienso que puede ser así, ya estamos cayendo en falsos testimonios, que yo pienso que esta persona hizo esto. No. Cuando nosotros decimos que yo creo, yo pienso, yo creo que es así, es que yo creo que esta persona está haciendo. No, ahí ya estamos diciendo falsos testimonios, porque nosotros tenemos que hablar lo que sabemos, lo que es concreto, esa es la verdad. Cuando hablamos del Señor y hablamos de la verdad, el Señor es la verdad, el tiro, la verdad. Pero el suponer, y a veces eso no lo vemos como falso testimonio, no, es que yo supongo que igual puede ser así. Eso es quebrantar el 9º mandamiento, no dirá falso testimonio. Si no sé, ¿qué debo hacer? Me abstengo. Si no estoy seguro, mejor, no es que yo creo que lo vieron en cierta cosa. No es si yo creo que lo vieron, lo vi o no lo vi. ¿Están seguros o no? ¿Hay testigos o no? Y aquí caemos muchos de nosotros en eso, en suponer que yo creo que no, yo creo que esta persona anda haciendo esto. Pero ¿es así o no? Y si no es así, significa que estoy jugando ahí con fuego.
Estoy jugando ahí con lo que es la ley del Señor. El último mandamiento, por favor. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces aquí también eso, la codicia, algo que se ve mucho en nuestros días. Acostumbrémonos con lo que el Señor nos da. Si el Señor le da algo más a las personas, estemos alegres con ello, no que dentro de nosotros felicitando a la persona, pero dentro de nosotros, cuánto me gustaría, ¿por qué a esta persona le va así y a mí no? ¿Se fija que a veces viene eso? ¿Por qué esta persona, mire cómo le está yendo? ¿Y por qué yo que me esfuerzo tanto, no? Ahí está codiciando. Uno tiene que estar contento con lo que el Señor le dio, ¿no? Tiene que estar contento, no deseando las cosas que no tenemos. Ese deseo desenfrenado por tener, nos puede llevar a muchos pecados, Señor. Guardemos nuestro corazón. El Señor ha puesto la ley, no solamente en nuestro corazón, sino que también de manera audible podemos escucharla por medio de la palabra. Y también la podemos leer y la podemos digerir en nuestra mente. Este es un pequeño repaso con respecto a la ley de Dios. En conclusión, Dios dio la ley escrita ¿dónde? En el corazón. Y después de la caída, ¿dónde está esa ley? Sigue estando en el corazón. Aún después de que cayó Adán y Eva, ¿estaban los mandamientos en el corazón de las personas? Sí, seguían estando. ¿Qué mandamiento especial dejó el Señor? ¿Mandamiento especial le dio a Adán y Eva? Aparte de la ley escrita en su corazón, ¿qué mandamiento especial le dio? ¿Cuál? El pacto de obras. El obedecer el pacto de obras, porque si ellos comían del árbol, ¿se fija? Eso el Señor se lo notificó, porque lo otro ya está en el corazón, pero puso una ley especial por la cual ellos debían obedecer. ¿Esa obediencia era solamente para Adán? Es para todo ser humano que está en esta tierra. También vimos que estos mandamientos también fueron escritos en tablas, aparte de ser escritos en nuestro corazón. ¿Y cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos. Nosotros no somos 9 mandamientos. Como le digo, uno de los mandamientos que hoy en día está siendo más atacado, hermano, dentro de todo el día del Señor. Hoy en día ya ese mandamiento en iglesia, imagínense, donde se debiera estar predicando. Sé que todos estamos faltos y eso nosotros no debemos negarlo. Si el que dice aquí nosotros como ese joven, no, yo todo eso lo guardo en mi juventud, ya ahí estaríamos pecando. Pero hay iglesias que ni siquiera ponen atención al cuarto mandamiento, no, si todos los días son del Señor. Tengamos cuidado. Idolatría misma, idolatrarse a sí mismo, porque querer hacer para sí mismo ese día. ¿Se fija en lo que toca el hermano Ángel ahí? Es importante. Si quebrantamos el primer mandamiento, empezamos de ahí para abajo, hasta su imagen, que es nuestro prójimo. Por eso, ¿cuántos mandamientos son nuestro deber hacia Dios? 4. ¿Y referido al hombre? 6. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? Sin leerlo. Perfecto. El segundo. No te harás imágenes. Exacto. Tercero. Exactamente. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo. Ahí están los 4 referidos a Dios. Ahora los 6 referidos a nuestro prójimo. ¿Cuál es el sexto? Honra a tu padre y madre. El séptimo, no matarás. Séptimo, ese es el 10º. No gustarás, ¿sí? Sí, ese es el 9º. No dirás falso testimonio. Ese es el 9º. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. El último, ¿cuál es? No codiciarás. Y nos olvidamos del 7º. No cometerás adulterio. Ahí están los 10 mandamientos. Repáselos. Pero no solo repáselos para aprendérselos así de memoria, sino también
saber lo que es, porque la Iglesia Católica, no sé, repite el credo niceno, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, repiten y es una verdad de la palabra, pero usted les pregunta qué es lo que significa, no saben. Entonces, la idea de esto no es aprendérselo de memoria sin saber lo que significa, ¿entiende? Es aprender lo que significa. Eso aún mayor, como dice el Señor, más bienaventurados sois si las hiciereis, si eso es, para la gloria de Dios y en Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos el poder con nuestros hermanos estar aquí, engrandeciendo y bendiciendo su poderoso y santo nombre. Te hemos ofendido en estos mandamientos, Señor, que tú has escrito en nuestro corazón, que has también, por medio de este nuevo pacto, puesto el deseo de hacerlos para tu gloria, Señor, por medio de Cristo, para honrarte, Señor, para agradecerte por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, para la seguridad de nuestra fe. Señor Dios Santo, que no creamos que estas obras compran la salvación, porque estas obras solamente muestran que hay fe genuina dentro de nosotros. Padre, deseamos agradarte para tu gloria, Señor. Deseamos honrarte, Señor, y amar tu ley, meditar en ella de día y de noche, mostrarle a las personas que la única esperanza para no estar bajo la maldición de la ley es Cristo, porque Él cumplió la ley por nosotros y fue hecho maldición para nuestra redención. Padre, te ruego que esta palabra pueda ser meditada en nuestras vidas para ir conociendo la importancia que también tiene la ley de Dios para nosotros. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que la bendición sobre tu iglesia, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea sobre nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una muy buena noche.